Doctor, nos complace de sobremanera tenerlo acá como invitado especial. Nuestra idea, como dijimos hace un momento, es poner en el contexto de la ciudadanía a personajes conocedores de la materia legal, en vista de que se dan tantas situaciones en el ámbito del derecho, en el ámbito de la administración pública, la emisión de decretos, la aplicación de la norma constitucional, que el ciudadano común y corriente desconoce. En ese sentido, vamos a ir abordando diálogos con profesionales como usted. Con todo respeto, yo agradezco su aceptación para dialogar con nosotros, para orientar un poco más a la ciudadanía. Doctor, comencemos en domicilio hablando las cosas del Cantón Yaguachi. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta administración municipal, a sabiendas que usted también estuvo terciando en la lid electoral el año pasado con la idea de llegar al sillón del Palacio Municipal, más hay otro quien está ahí ejerciendo el mandato popular del pueblo? ¿Cómo evalúa usted la administración municipal actual, doctor? Por favor. Mire, casualmente hoy estuve en Yaguachi, en la cabecera cantonal, tuve unas actividades profesionales y personales que realizar en Babahoyo. Al regresar estuve brevemente por Yaguachi visitando algunas amistades y lastimosamente constato que el pueblo se encuentra muy marchito, por darle una caracterización gráfica al asunto. Conversé con varias personas cerca del mercado, conversé con otras tantas por el sector del Tamarindo, y la percepción social, la percepción de la ciudadanía es muy mala. Lastimosamente, el señor alcalde, por malas decisiones o mal asesorado, ha tomado medidas administrativas que no han beneficiado del todo a la población. Vemos que el pueblo, hasta ahora, ya casi un año, más de un año de esta gestión municipal, aún no encuentra las satisfacciones que se buscaban al elegir al doctor Falcón como alcalde, pues, y qué tan mala será la administración actual que están extrañando al alcalde anterior. No lo digo yo, lo dice usted y me parece que como un ciudadano externo a la administración municipal, ya fuera de la lid electoral, creo que todos los ciudadanos tienen y tenemos el derecho de hacer nuestra observación, nuestra visión y criterio de lo que pasa en el cantón. ¿Qué cree usted que sucede? La aplicación de la norma democrática electoral establece que debe haber un plan de trabajo, el que debe ejercerse de acuerdo a su planteamiento en el momento de inscribir la candidatura para desarrollar y ejercerlo durante el periodo que quien se resulte ganador ejerza y ejecute ese plan de trabajo. ¿Usted cree que Yaguachi tiene un plan de trabajo sostenido? Quizá usted conoce cuáles son los parámetros del plan de trabajo del actual alcalde y si hay o no una verdadera planificación en el cantón. Mire, honestamente desconozco cuál es el plan de trabajo del señor alcalde. Entiendo que muchas cosas se quedaron truncas por el problema del COVID. Desconozco el nivel de presupuestaria que actualmente, pero entiendo que durante la emergencia sanitaria no se tomaron decisiones que debían haberse tomado. Quizás sea porque el señor alcalde enfrentó la enfermedad, la sufrió de hecho, ventajosamente se pudo recuperar, y al señor vicealcalde infaustamente falleció su esposa. Entonces quizás al verse los dos personeros principales del municipio afectados directamente por la enfermedad, quizá esto provocó de que no haya un norte o una cabeza visible al frente de la situación. Más sin embargo, de lo que escucho y de lo que puedo ver y puedo constatar físicamente, existe mucha insatisfacción en Yaguachi y espero pues que al mediano plazo y al corto plazo se pueda enmendar lo que esté haciéndose mal. Doctor, se decía en determinado momento que el cantón Yaguachi prácticamente quedó a merced del desamparo. Usted mencionaba, y hay que ser también un poco humanista, realmente tuvo problemas del señor alcalde, el vicealcalde de igual manera, y hay unas cosas consecuentes que se dieron adicionalmente que es crítico y lamentable. Sin embargo, sin liderazgo, sin la cabeza principal, sin las cabezas principales
el ordenamiento jurídico democrático de representación popular, poco o nada se pudo hacer. Pero yendo un poco más atrás, se sabe que el año anterior, como era un gobierno de transición, un municipio que entraba a ejercer su periodo, indudablemente podía haber habido una prorrogación, más bien se dio una prórroga al presupuesto del año anterior. Esa prórroga al presupuesto del año anterior significaba para dejar recursos que el nuevo alcalde, la nueva autoridad, llegue a ejercer. En ese sentido, está por establecerse qué tanto de aquel presupuesto del año anterior, ejercicio 2019, sirvió para que el actual alcalde desarrolle sus actividades. Se fue nuevamente la señal. Vamos a procurar ver si logramos hacer otro tipo de contacto. De esa manera proseguir con este diálogo, señores y señores. Son las 15 horas 33 minutos, 3 de la tarde 33 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos en el programa Punto de Vista a través de nuestro canal digital y por ende pues queremos llegar a ustedes siempre con las principales primicias de las novedades de nuestro cantón. Estamos con dos preguntas más para saltar ya de una vez al tema nacional, para hablar de las situaciones que pasan en el país a nivel de las novedades últimas que se han dado. Una corta pausa, les invitamos por favor, una corta pausa, no se vayan de la sintonía mientras procuramos restablecer contacto con el invitado del día de hoy. No se desconecten, regresamos en breves minutos. ¿Qué nos pasa? Ecuatorianas y ecuatorianos, ¿qué nos está pasando? Estamos viviendo momentos duros para el país, donde la política y los actores políticos han entrado a una espiral de descomposición que avergüenza. Los ciudadanos han quedado de lado y la gran discusión del país está en señalarse mutuamente como malos o menos malos. El ciudadano, insisto, pareciera ser solo un accesorio en esta lucha inútil. Hemos llegado al cinismo de presentar como triunfo político el que se haya descubierto que hay un muerto menos, producto de las manifestaciones de octubre. ¡Qué vergüenza! Los seres humanos no son simples estadísticas para los políticos, son vidas que se perdieron, son el sufrimiento de familias, son tragedias para la sociedad. ¿Acaso quieren borrar ahora a los otros fallecidos o asesinados? ¿Acaso quieren borrar las causas que motivaron la marcha? Se preocupan más de perseguir a la gente que la protagonizó que dar respuestas sociales y ayuda a las víctimas. Deben aceptar que ellos fueron quienes detonaron las manifestaciones al emitir un decreto que afectaba a las grandes mayorías y tuvieron que dar marcha atrás, reconociendo de esta manera que había una causa lícita que hoy están persiguiendo y judicializando, pretendiendo eliminar el poder de la gente. ¿Qué nos está pasando? En los hospitales a los médicos que denuncian la falta de insumos o actos de corrupción en la compra de medicina, los despiden en lugar de protegerlos e investigar y castigar a los corruptos denunciados. El mundo al revés. Prefieren proteger la débil reputación de las instituciones antes que enfocarse en la solución al grave problema de desabastecimiento. Incomprensible, ¿verdad? Frente a un problema grave como es el acceso de los jóvenes a la universidad, que compromete su futuro, no nos dan respuestas técnicas como el mejoramiento de las entidades educativas con claros déficits en su calidad, como dar medidas de acción afirmativa para aquellos aplicantes que vienen de esos colegios donde claramente la estadística nos muestra que el problema es de la institución y no de los estudiantes. Y ojo, en lugar de devolver el presupuesto que le fue quitado a las universidades, afectando gravemente los cupos de acceso, nos salen con la demagogia de eliminar el examen de ingreso o prueba Ser Bachiller. Consideramos que la prueba Ser Bachiller es necesaria para graduarse y como medida de evaluación de la calidad de los colegios, pero no como requisito para el ingreso a la universidad. Para ello, se debe corregir urgentemente la falta de cupos y acompañar a los estudiantes con cursos de nivelación gratuitos para que alcancen la excelencia y accedan a la profesión para la que están aptos. Solo es cuestión de voluntad política.
como lo hemos manifestado. Lo que sostiene este mal esquema es un acuerdo interministerial, y si simplemente aplican la ley y quitan ese acuerdo, enfocando adecuadamente el tema de la prueba a ser bachiller y el proceso de admisión de los estudiantes, no habría ningún problema, porque en la propia ley dice que los estudiantes estudiarán lo que ellos elijan. De igual manera, frente a la inseguridad que vivimos, nos venden como única respuesta el disparen a matar. Claro que la policía debe actuar con protocolos estrictos cuando la situación por extrema así lo amerita, pero que aquello no nos haga olvidar que el deterioro social, la violencia, comienzan con el desempleo. ¿Quién ha dado una respuesta seria para recuperar las decenas de miles de empleos que se han perdido en los últimos 2 años? De eso nadie habla, pues implica compromiso, planes, inteligencia. ¿Por qué no nos presentan un plan serio y sostenido para combatir el tráfico y consumo de drogas, sobre todo la curación de adictos, que cada día son más jóvenes, casi niños? Ahí está la causa de la violencia, a la inseguridad. Hay que enfrentarla con rigor, pero también evitar que ésta se cree y crezca, y eso solo se hace procurando oportunidades a la gente. ¿Qué nos está pasando? Cuando vemos que por aprobar una ley en la Asamblea no importa acudir a la viveza criolla para hacernos trampa y dar la espalda a los ciudadanos y salirse con la suya. ¿Acaso esa es la democracia? ¿Acaso la participación ciudadana termina con el voto? No, señores. La participación ciudadana comienza precisamente con el voto, que es la manera de empoderar a la autoridad para que nos represente, para que nos proteja, para que construya nuestros derechos, no para que se beneficien personalmente y respondan a pequeños grupos de poder, ya sean políticos, partidistas o económicos. Ya basta, señores, basta de dobles discursos. Nos hablan tanto de libertad de expresión, pero se cierran portales en Internet, se cierran cuentas de Facebook, se pretenden clausurar radiodifusoras como Radio Pichincha por el solo hecho de tener una posición crítica, en muchos casos incluso respetuosa. ¿Acaso existen 2 mundos? El mundo de las autoridades electas y el mundo de los ciudadanos, que son simplemente instrumentos para poder acceder a un cargo. Nos imponen las recetas de un organismo internacional como el FMI, que con un criterio foráneo pretende indicarnos qué medidas tomar y cómo tomarlas, sin importar nuestra realidad ni las condiciones de nuestros ciudadanos, solo para precautelar el pago y muchas veces para impulsar un cambio de modelo económico. ¿Qué está pasando, autoridades? Se desperdician millones cambiando logos, cambiando conceptos que han sido exitosos, como la campaña y marca turística del país. Se desgastan hablando mal de las obras hechas anteriormente, en lugar de aprovecharlas plenamente. Esas obras pertenecen a los ecuatorianos, pues fueron hechas con recursos de los ecuatorianos. Bien, señoras y señores, amigos y amigas, estamos de vuelta. Retomamos contacto. Ojalá esta sea la definitiva, mi doctor. Vamos con esa misma alegría, entusiasmo y optimismo para seguir adelante dialogando en lo que estábamos mencionando. Yo decía hace un momento, doctor, era la pregunta que planteaba y justo se cortó la señal. El año anterior, previo a las elecciones, hubo una disposición en la que se decía que se prorrogaba el presupuesto del año 2018 para salvaguardar el presupuesto del 2019 en el asunto de que iba a haber la transición de nuevas autoridades electas y tengan la oportunidad de ejercer y ejecutar el presupuesto completo en el 2019. Eso podría entenderse de que había recursos necesarios para el ejercicio del actual alcalde en cuanto se refiere al ejercicio 2019. Hoy, la pandemia en mala hora complicó la situación y creemos de que va a ser trastocado el presupuesto de este año. Al menos hasta el 15% se podría hacer una disminución al presupuesto. Mientras que hay que dar prioridades
para comprar suministros y cosas que sirvan para contrarrestar la pandemia del COVID-19, lógicamente se puede entender que va a haber mínimos recursos para poder manejarse, como por ejemplo en gastos de inversión en el Cantón Yaguachi. Doctor, su apreciación. Mire, en una de las primeras intervenciones que hizo el alcalde Falcón, ya como alcalde, él denunció que existía un vacío presupuestario que no justificaba o no había dejado justificada la administración del licenciado Besilla. Sin embargo, eso más allá de una perorata pública, de lo que conozco, no se continuó, perdón, una investigación fiscal o una investigación penal al respecto para determinar si es que en efecto existió ese vacío presupuestario o no. Pero más allá de aquello, entiendo que no solamente Yaguachi, sino todos los cantones del Ecuador están enfrentando una grave situación económica debido a la crisis económica ya que existía antes del COVID y por la crisis sanitaria puntualmente. Sin embargo, entiendo que frente a esta situación, las obras de infraestructura, las que no son prioritarias, pueden quedar suspendidas, si se quiere el término, para el ejercicio presupuestario del año siguiente. Lo que debe hacerse ahora es priorizar el presupuesto, exigirle al gobierno central que asigne prioritariamente o asigne prudentemente el presupuesto mes a mes y proveerse de insumos médicos y proveerse de todo tipo de elementos que sirvan para contrarrestar y para combatir esta situación sanitaria que esperamos se esté apagando poco a poco, pero siempre habrá una posibilidad de un rebrote. Es importante que los yaguachenses y todos quienes nos escuchan tengan claro que el virus como tal no va a desaparecer. El virus como tal no es que vamos a amanecer un día y ya no va a existir. Tenemos que aprender a convivir con el virus, como con cualquier otro virus, como el virus de la influenza, por ejemplo, a saber cómo prevenir que éste nos enferme y los gobiernos, tanto el central como los seccionales, deben estar predispuestos y de aquí en más deben presupuestar en su planificación anual un rubro necesario para este tema médico. Si bien es cierto, la competencia de la salud es una competencia del gobierno central, sin embargo, los gobiernos seccionales y los gobiernos locales pueden imponer o pueden aportar un grano de arena en estas campañas de prevención. Prevención que básicamente consiste en el uso de la mascarilla, barbijo o como se lo quiera llamar, en el aseo constante de las manos, en la desinfección de los lugares públicos, etcétera, etcétera, etcétera. No ha llegado a su conocimiento, mi doctor, usted ve que está de moda el asunto del escándalo de corrupción que se ha denotado en varios estamentos públicos, municipios, prefecturas y algunos departamentos que corresponden al Ministerio de Salud, hospitales, administraciones de centros de salud y lo demás. ¿No se ha conocido nada? Usted que está más pendiente del asunto legal en Yaguachi, ¿alguna irregularidad en este sentido, doctor? No, hasta ahora ventajosamente no se ha escuchado nada, o al menos no ha llegado a mis oídos algo al respecto y espero que tampoco llegue. Espero que no suceda ningún acto de corrupción a la interna del municipio, sea esta cometida por los personeros principales ni por los personeros o empleados de rangos inferiores. La corrupción es un problema casi tan grave como el mismo virus y lastimosamente nos ha azotado en este tiempo de la misma manera que nos ha azotado el virus. Por cada dinero que se lleva un funcionario corrupto, se deja de comprar mascarillas, se deja de comprar medicinas, se deja de construir escuelas, se deja de acercar el progreso a las comunidades. Pues y esperamos que ni en la situación de emergencia sanitaria, ni durante la administración de esta alcaldía existan actos de corrupción. Excelente, doctor. Para ir de un pasito, subiendo un peldaño, una gradita más, en el nivel de los gobiernos autónomos descentralizados locales. Prefectura de la provincia del Guayas, inmiscuida en hechos, por decirlo menos, bochornosos de corrupción.
el pedido de destitución inmediata a la que se ha sumado el alcalde de Yaguachi entre los 25 alcaldes, 25 personas, me parece que están 15 alcaldes socialcristianos, 5 me imagino no son socialcristianos, pero se han sumado al pedido, más 5 consejeros representantes de juntas parroquiales. ¿Qué cree usted que puede pasar en ese asunto? ¿Está bien las medidas que tomó el sistema judicial de aplicarle un grillete electrónico y él pueda seguir laborando? ¿Qué tan grave es el asunto? ¿La comisión de mesa usted cree que dará paso a la destitución? Argumentos a favor y en contra del prefecto. Doctor, su apreciación. Muchas gracias. Mire, la prisión preventiva, o dicho de otra forma, la privación de la libertad de un ciudadano, debe ser siempre una medida de última instancia. Debe ser siempre lo último que un juez decide, ya porque las realidades procesales no le permiten hacer otra cosa. En el caso del licenciado Carlos Luis Morales Benítez, considero que tiene arraigos sociales, laborales, vastos, como para asegurar su comparecencia al resto del proceso sin necesidad de privarlo de su libertad. Sin embargo, es importante que la ciudadanía conozca que no es que el juez le ha dicho, señor Morales, váyase. El juez ha dispuesto que se imponga un grillete electrónico en un tobillo del señor prefecto, que se prohíba la salida del país de este y además que comparezca periódicamente a reconocer su firma, justificando su presencia y que no está eludiendo el accionar de la justicia. Entonces, el tema es que así se debería actuar siempre, no solamente para el prefecto, sino para todas las personas que la fiscalía en los diversos procesos penales que existen no logre demostrar que la prisión preventiva es necesaria. Luego, respecto a los actos presuntamente de corrupción cometidos en la prefectura, yo preferiría no ahondar en aquellos, puesto que son cuestiones que la fiscalía está investigando, son cuestiones que aparentemente vincularían a personas que no están enroladas en la prefectura y debe ser el sistema de justicia libre de cualquier presión quien llegue a la verdad de los hechos. Y finalmente, respecto a lo otro, el tema político, mire, el procedimiento que establece el COTAT es que se presente la solicitud de destitución o de remoción del cargo, la comisión de mesa la admita al trámite, se presenten los argumentos de cargo y de descargo, es decir, Morales tiene opción a defenderse, luego de todo esto se emita una resolución y en el evento que la resolución sea destituyendo a Morales, esto de aquí debe ser revisado por el Tribunal Contencioso Electoral para que aquella entidad electoral establezca si es válida o no la remoción del prefecto. Yo creo que este es más un capricho político del líder del partido que lo llevó a Morales a la prefectura. Me parece que Morales quiso desmarcarse de la presión que este partido político pretendía ejercer sobre él y pues este es el castigo que ha recibido por, entre comillas, ser desobediente para con el líder del partido. Especulación, cierto o no sé, pero algo se sabía en meses anteriores en las que él había anunciado que se desvinculaba del Partido Social Cristiano. Usted está manejándose en la ciudad de Guayaquil, recorre quizás con algunas visiones jurídicas de la provincia. ¿Este pronunciamiento fue real del prefecto para que de pronto haya sentido a lo que usted manifiesta y así también nosotros lo podíamos ver de alguna manera, el hecho de pagar factura a una actitud beligerante de pronto de él con relación a la organización política que le llevó al poder? El señor Morales hizo un comentario en una entrevista que le realizó una radio de la ciudad, en la cual él más o menos, quizá no sea exacto, él dijo que era independiente y que él había llegado gracias al apoyo del Partido Social Cristiano, pero que él no era social cristiano ni pertenecía al partido. Entonces parece ser que esto pues no agradó a los dirigentes del partido y pues se escucha en los pasillos y en los vericuetos políticos que el tema habría trascendido incluso a peticiones que el líder del Partido Social Cristiano, Madre Guerrero, habría hecho al señor Morales y este pues no las correspondió o no las aceptó y aquello comenzó a desencadenar esta situación.
Seguro, doctor, yo agradezco su comentario, su visión. A veces tenemos que informar, pero de pronto, ahora que tanto se escucha y se ve información en redes sociales, es importante confirmar, comprobarlo y vale la oportunidad contrastar y corroborar la información con otras versiones o otras visiones que también han estado sobre el mismo asunto conociendo esta nota informativa. Bueno, suponemos que es un asunto de problema interno y que le va a costar posiblemente, si no es la destitución, un serio problema al prefecto de la provincia del Guayas. Que todo se solucione en derecho. Usted ha referido algo muy interesante y de ahí vamos a saltar ya al tema nacional, doctor. Así se debería aplicar y proceder jurídicamente en todos los casos. Usted ha manifestado, o esa es la idea. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el país cuando vemos que ciertamente existe como afanes de direccionamiento, afanes de ensañamiento con alguien en particular o cierto sector en particular de políticos o de ciudadanos que no están bajo su ideología política de pronto? En el país, doctor, ya para entrar en tema realmente nacional, ¿existe o no existe el Estado de Derecho, doctor? Mire, presenciamos que el Estado de Derecho poco a poco se desmorona. El país lastimosamente sufre una terrible crisis de falta de institucionalidad y vemos cómo el sistema de justicia actúa en muchos casos bajo presión, en otros casos actúa por temor y pues así no puede funcionar un país. Vemos cómo en el caso de sobornos los jueces actúan de una manera muy presta, muy diligente a resolver este asunto. Vemos en el caso del cura Tuárez que no se convoca a una audiencia de caución. Vemos cómo para unas cosas la fiscalía no se ruboriza ni siquiera porque la jueza de la causa no dicte prisión preventiva en contra de la señora Alexandra Ocles, lo cual además es lo correcto. Pero vemos cómo la señora fiscal general del Estado, se altera cuando no se dicta prisión preventiva en contra de Dalá Bucaram Ortiz porque es un adulto mayor y tiene problemas cardíacos. Y además cuando el presidente de la Corte de Guayas no dicta prisión preventiva en contra de Carlos Luis Morales porque, como lo dije hace un momento, tiene los arraigos necesarios. Entonces, lastimosamente al sistema de justicia se lo ve desde dos prismas: la que es de los panas del gobierno y la que es de los que no son panas del gobierno. Entonces, una justicia que es selectiva no puede llamarse desde ningún punto de vista justicia. Y un sistema jurídico, un sistema judicial que responde a caprichos y responde a intereses políticos, pues de ninguna forma puede ser institucional ni puede ser constitucional. Por lo cual el país, no solamente en este rubro, lastimosamente, sufre una crisis institucional muy grave. Interesante, doctor. Sobre la misma situación, si bien es cierto, días anteriores escuchamos del pronunciamiento en base a la problemática en Quito de un posible rebrote del virus, del COVID, de la pandemia, del coronavirus. Salió al frente el presidente del Colegio de Médicos para dar un pronunciamiento oficial, orientador, por sobre todo, tratando de dejar en la ciudadanía un poco de orientación para mitigar un poco esta pandemia que, como usted decía, nos va a acompañar por algún tiempo. De hecho, creo que usted también resultó afectado. Quien le habla, aquí estamos, gracias a Dios, para contarlo, junto con mi esposa. Y muchos hemos tenido ese problema. Sin embargo, como refería, en tema de salud salió el cuerpo colegiado, el presidente del cuerpo del Colegio de Médicos de Pichincha. En este tema que estamos hablando, el Estado de Derecho, la aplicación de la norma constitucional, los procedimientos de fiscalía de la Corte Nacional de Justicia, ¿obedece o no el pronunciamiento de los expertos en derecho? ¿Se ha visto algún pronunciamiento del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha? Pero a veces hemos visto un poco desentonado, salido de contexto, un poco parcializado, ensañado, así lo hemos analizado.
Pero un pronunciamiento oficial de la provincia más grande del Ecuador por habitantes y por la economía, por todo lo que significa Guayas, del Colegio de Abogados del Guayas, no se ha visto así puntual, orientador, convincente, porque como decía también hace un momento, son ustedes los abogados, los profesionales, los constitucionalistas los que deberían darnos orientación y que el pueblo conozca la interpretación de la norma jurídica, doctor. Mire, apreciado Byron y amigas y amigos, el problema en Guayas es grave en cuanto al gremio, porque quien lo presidía hasta el 20 de febrero es un fulano que está totalmente descalificado, que durante los 7 años que administró el Colegio de Abogados del Guayas nunca dijo esta boca es mía, más allá que para alcahuetear las trafacías que se hacían a su entorno. Y pues bueno, no tenemos representantes. El 20 de febrero del 2020 debieron darse las elecciones, pero gracias a un nefasto personaje de la farándula jurídica de la provincia y el país, un hombre que dice defender los derechos de los abogados, pero sin embargo es vocal alterno del CPGCS y no hizo nada por el gremio durante esta crisis. Interpuso una acción constitucional, la cual suspendió las elecciones en base a argumentos fatuos y estultos, y no se pudieron dar las elecciones en la fecha convocada. De allí ya ocurrió este tema de la crisis sanitaria, del estado de excepción, y las elecciones serían tentativamente el 25 de septiembre, lo cual pues nos deja en una cefalía terrible. El señor que fue presidente hasta el 20 de febrero se crea un presidente, incluso hace mal uso de las instalaciones gremiales, y no toma la posta ni la batuta nadie, ni el Tribunal Electoral, para como gremio hacer frente a una situación que evidentemente nos afecta a los abogados de la provincia directamente. Esperamos que primero el país termine de superar esta situación de tanta gravedad de salud y pues bueno, que las elecciones se realicen cuando tengan que realizarse y pues gane la lista que favorezca más los intereses del pueblo y del conglomerado gremial de la provincia del Guayas. Mi doctor, estábamos haciendo este pequeño análisis, ¿no? De qué es lo que está pasando con los abogados. Usted ha explicado que hay una cefalía en el Colegio de Abogados del Guayas. Ojalá las elecciones se den muy pronto. De no ser así, pues el gremio de abogados del Guayas estaría sin la representación legal. En ese ámbito mismo, doctor, ¿es cierto o no, verídico o no, en qué grado y medida este gobierno ha hecho y ha deshecho con la Constitución? ¿Ha irrespetado? ¿Ha trapeado el piso? ¿Qué es lo que puede decir usted en cuanto a que el gobierno como tal deba ser observador de hasta dónde son los alcances de la Constitución, si lo ha respetado o no, doctor? Mire, el gobierno nacional lastimosamente ha irrespetado la Constitución a lo largo de estos 3 años y un poquito más de administración del señor Lenín Moreno. La irrespetó cuando publicó esta consulta popular mañosa con preguntas construidas en base a leguleyadas. La irrespetó cuando permitió que el nefasto caballero que se debe encontrar en uno de los círculos concéntricos del infierno, quien presidía ese CPCSS de transición, deshaga la Constitución. Lo permitió cuando dejó que fuerzas policiales extranjeras ingresen a la embajada ecuatoriana en Londres y saquen a un ciudadano ecuatoriano como es Julian Assange, y ha permitido la destrucción de la Constitución en pasajes y pasajes y pasajes de este gobierno. Quizás el más reciente sea aquella propuesta del ministro de Finanzas de sacar dinero de la educación, lo cual está prohibido constitucionalmente, para pagar la deuda externa, cuando la ex ministra de Salud denunció públicamente que jamás se le dieron las asignaciones presupuestarias para enfrentar la crisis sanitaria, y eso quedó en el aire. Nunca le exigieron al ministro de Finanzas que justifique la certificación de las acreditaciones de partidas para esta crisis sanitaria.
Entonces el gobierno nacional lastimosamente ha lapidado el Estado de Derecho, ha lapidado la Constitución y creo que es necesario, dado el contexto político y jurídico actual, que en el 2021 quien logre captar la mayoría parlamentaria y la presidencia de la República, si es que ocurren los dos eventos al mismo tiempo, proponga, si no un proceso constituyente, al menos un proceso de reforma constitucional. ¿A qué cree que se deba que el gobierno haga oídos sordos del clamor de los ciudadanos? Quizás muchos errados, pero poquísimos profesionales del derecho, como usted, lo hemos visto en varios medios de comunicación, dando entrevistas, analizando lo que hoy está diciendo usted, efectivamente que ha habido atropellos por parte del gobierno a la Constitución, son contados. Creo que hasta se los puede hacer una lista, los que han tomado esa iniciativa. Aplicando la norma de la participación ciudadana, bien puede el ciudadano de forma individual o colectiva. Hemos hablado de que el Colegio de Abogados está en acefalía, pero felicitamos y agradecemos de alguna manera a usted, doctor, la iniciativa de salir a los medios y aclarar, explicar, para digerir mejor la situación de la realidad nacional y de las problemáticas del país. ¿Qué cree que pasa con sus colegas? ¿Por qué todo el mundo no tiene, siendo conocedores y profesionales del derecho, la capacidad para poder manejar el análisis y la explicación de algo como esto? Y a más de aquello, remitiéndonos a la Asamblea Nacional, casi complementando, en la Asamblea Nacional, ¿usted cree que es viable la presencia de personas que no tienen ni siquiera la remota idea de lo que es el derecho, de lo que es la norma jurídica? Y solamente los faranduleros en muchos casos llegan ahí a crear leyes para que abogados interpreten y apliquen, y las autoridades apliquen la norma. ¿Cómo es eso, doctor? Ponemos en la Asamblea Nacional para que hagan una cirugía, pero ponemos a un mecánico. Discúlpeme, doctor, la comparación. ¿Usted no cree que ahí no funciona la lógica? Y cuando debe ser concurrente el asunto de que quienes estén en la Asamblea sean profesionales del derecho, y que quienes estén en las bases con el ciudadano sean los profesionales del derecho los que nos ayuden a sacar ese velo de los ojos en la interpretación de la norma y los atropellos de la Constitución, doctor. Mire, la Constitución de la República garantiza la participación política a todos los ciudadanos. De allí que no se pueda poner un limitante de que solamente sean abogados los que participen en la Asamblea Nacional o solamente sean abogados quienes puedan candidatizarse a ser asambleístas nacionales. Sin embargo, los asambleístas tienen dos funciones marcadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son legislar y fiscalizar. Quizá la fiscalización la pueda hacer cualquier persona. La legislación debería hacerla ya que no se puede hacer este limitante de participación, sería por lo menos viable que, ya que se les otorga hasta tres asesores, a cada asambleísta, sí se exija que por lo menos 2 de esos asesores sean abogados con experiencia, con credenciales, pruebas, que puedan asesorar correctamente a los asambleístas. Pero en definitiva, quien toma la decisión es el pueblo ecuatoriano, a quien elige y a quien no elige como su representante. Luego de que usted me pregunta, apreciado Byron, sobre mis colegas, mire, yo puedo hablar sobre mí y sobre los abogados que forman parte de mi firma jurídica. No puedo hablar sobre mis colegas. Sin embargo, puedo sí decirle que existe un grupo de abogadas y abogados que se encuentran generando opinión en redes sociales y en medios digitales, pero lastimosamente son invisibilizados por los grandes medios de comunicación y son invisibilizados por aquella muletilla del anticorreísmo. En el país se posicionó una postura bastante estulta, que es dividir al país en correístas y anticorreístas, postura que ha hecho mucho daño al país, porque si alguien se opone a lo que sucede, enseguida lo catalogan como correísta.
Y si uno está en contra de algunos de los errores que pudo haber cometido el gobierno de Correa, se lo cataloga como anticorreísta. Así vemos cómo se ha enmudecido a la gente porque pareciera que es un pecado ser correísta, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana o el gobierno de Rafael Correa es uno de los gobiernos, por no decir el único, que transformó la vida del día a día de los ecuatorianos, creando hospitales, creando escuelas, creando colegios, creando carreteras, creando una sensación de estabilidad económica y social en la población. Sin embargo, a todos aquellos quienes pensamos de esta forma o de esta manera progresista, buscando un ideal colectivo y buscando pues que el país regrese al tiempo del correísmo, se nos tacha y se nos intenta invisibilizar en los medios de comunicaciones grandes, ¿no? Entonces le agradezco a usted y a todos los medios independientes digitales que sin sesgo político buscan escuchar las diversas opiniones que podamos tener quienes no pensamos igual que la mayoría. Efectivamente, doctor, decía yo antes de la pregunta, hemos visto a determinados y contados profesionales que están haciendo lo propio, pero se enfrentan a lo que usted decía, hasta cierto punto un linchamiento mediático, hasta cierto punto están coartando la libertad de expresión. Difícilmente se puede ver a nuevos prospectos del derecho en las pantallas de las cadenas nacionales. Siempre están los que son clientes de esas cadenas nacionales, eso se ha visto. En buena hora desarrollamos con mucha pasión la actividad de comunicación a través de medios alternativos, ahora como televisión digital, y para nosotros es un agrado tener personajes como usted acá en nuestro medio, estimado doctor Moreira. Vamos a proseguir con el tema. En cuanto se refiere al dictamen de nuevo decreto emitido como estado de excepción, que contiene la disposición de estado de excepción, ahí hay una cuestión de interpretación. Si bien es cierto, la Constitución establece por 60 días y renovable por 30 días más, pero si la situación no ha decaído o no ha desaparecido y el problema persiste, ¿puede hacer nuevamente una renovación por 60 días más? ¿O tenía que haber cerrado ese decreto, considerar de pronto un rebrote de pandemia y volver a un decreto? Está bien que se haya hecho 60 a 30 y ahora a 60 días más la renovación del estado de excepción, doctor, por favor. Mire, el estado de excepción que inició con el decreto 1017, el 16 de marzo de este año, feneció el día 14 de junio de este año. Fue originalmente por 60 días y se extendió, como usted lo ha referido, por mandato constitucional hasta 30 días más. Lo que corresponde es la emisión de un nuevo decreto ejecutivo de estado de excepción. Pero el problema, ¿cuál es? Los estados de excepción son reactivos, no son preventivos. Es decir, responden a un problema, no buscan ser una solución. O dicho de otra forma, responden a una problemática que se sufre, no buscan prevenir un problema. Entonces, el decreto del señor presidente de la República parecería que busca evitar un rebrote, pero no se puede permitir que se dicten estados de excepciones por presunciones o por sospechas, porque de esa manera se estaría dando patente de corso para que un gobierno, valga la redundancia, gobierne a punta de estado de excepción. Porque basado en esto, yo como presidente puedo decir cada 3 meses que el país podría enfrentar un problema y dicto estado de excepción. Y esa no es la naturaleza jurídica del mismo, como se llame de acuerdo a la legislación y el modelo de Estado de cada país. Entonces la Corte Constitucional, que debe pronunciarse ante la emisión de este estado de excepción, sí debería ser muy puntilluda o muy puntual en el análisis de esta situación y establecer que el señor presidente de la República no puede emitir estados de excepción porque sí. La Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Puede echar abajo aquel estado de excepción? La Corte Constitucional, usted ha dicho, debe interpretarla en el caso de que decidiese
allanarse al tema de que el presidente no puede ir de estado de excepción en estado de excepción, ¿qué pasa con el país? Si bien es cierto, he visto noticias, información que viene desde la capital de la República, un posible rebrote, un colapso del sistema de salud. Quizás esa la intención es de tratar de controlar que no se complique más la pandemia, o quizás por todos los actos de corrupción, inclusive ahora último, por allá aparece ya un caso a Ros Moreno, a lo mejor blindarse para evitar que por lógica y por inercia la ciudadanía salga a las calles a reclamar, cansada y harta de tanta corrupción, o quizás inclusive podría haber significado alguna artimaña para aplicar un efecto en el calendario electoral, aunque ya el Tribunal Contencioso Electoral me parece que ya definió de que no hay modificación. Doctor, por favor. Mire, la Constitución establece que deben hacerse dos controles: el control constitucional, que está a cargo de la Corte Constitucional, y el control político, que está a cargo de la Asamblea Nacional. Pero vemos cómo la Asamblea Nacional se ha convertido en cómplice silente de todos los errores del gobierno, de todas las atrocidades del Ejecutivo. Entonces yo dudo mucho que la Asamblea diga algo respecto a este nuevo estado de excepción. Si se ha dictado esta situación debido a un posible rebrote en la ciudad de Quito, pues lo correcto y lo coherente es que el COE nacional, en asocio con el COE cantonal de Quito, regresen a Quito rojo, si esa es la situación, no que se dicte un estado de excepción. Sin embargo, yo me declino y me decanto por lo que usted ha argumentado. Quizá se habla de que los consejeros económicos del gobierno habrían sugerido aumentar el IVA al 14%, y recordemos que hay acuerdos o compromisos económicos que el gobierno mantiene pendiente con el Fondo Monetario Internacional. Incluso se habla de privatizar algunos de los sectores estratégicos, que está prohibido constitucionalmente. Entonces, quizá hilando fino y pecando de mal pensados, de pronto este estado de excepción, que limita principalmente la movilidad de tránsito y la capacidad de reunión, sea por una jugada política más que por un tema propiamente de la crisis sanitaria. El veto a la ley humanitaria, doctor. Ahí hay inconvenientes. Al parecer esto va a resultar como un boomerang que va a poner en manos nuevamente de la Asamblea Nacional a tratar de arreglar un problema que fue manejado de manera maliciosa quizás, y ya sabemos quiénes estuvieron ahí cabildeando el tema de la aplicación y de aprobación de esa ley. Pero el veto del presidente, ¿qué problemas puede generar en la Asamblea? Mire, el veto del presidente es como el gobierno del presidente Moreno: ilógico e incoherente. Presenta un proyecto de ley de urgencia económica, luego, antes de la tramitación, pide que no se discuta una parte de la ley, que se apruebe otra, y luego se aprueba la ley y por la presión social veta la misma ley cambiándola de como la había presentado. Entonces, la Asamblea Nacional, dentro del procedimiento legislativo, deberá verificar eso, deberá proceder conforme la ley le indique que proceda, pero es parte de esta pantomima de gobierno que lastimosamente vivimos y que ojalá el 7 de febrero comience su sepultura. Hace un momento usted refería también, doctor, en cuanto se refiere a que la representación del asambleísta es una interpretación, lógicamente, de los derechos del ciudadano y los derechos democráticos que no pueden ser vulnerados. Efectivamente, da la oportunidad de que cualquier persona, cualquier colectivo social pueda nominar su candidato y llega a la asamblea. Sin embargo, la facultad de tener 3 asesores, decía usted. Pero se ha visto, mi doctor, que hay varios asesores que están solamente en membrete para cobrar el sueldo, en muchos casos. Y quizás en otros casos aplican la modalidad del diezmo. Te ubico como asesor, pero ya sabes que la mitad del sueldo tienes que consignarme para acá. En ese ámbito, doctor, ¿qué es lo que debe pasar con la mayoría de asambleístas que son responsables de la aplicación de esta norma? El presidente de la asamblea decía que son la única asamblea que ha aprobado, ha legislado y ha evacuado legal y constitucionalmente
todas las propuestas de ley presentadas en la Asamblea y que esta Asamblea no ha permitido que ninguna ley pase por el Ministerio de la Ley. Pero si estamos hablando de acuerdos, de componendas, de negociaciones, que muy a espaldas del pueblo, si bien es cierto son los representantes del pueblo, los padres de la patria se decía bárbaramente antes, pero ahora trabajan en contra del pueblo. ¿Qué debe pasar con estos asambleístas que están ahora más que nunca apareciendo en listas de personas que han sido parte del reparto de la componenda, inclusive parte de negociaciones obscuras para aprobar estas leyes nefastas? Mire, el señor Litardo no tiene calidad política, menos moral, para emitir cualquier comentario al respecto. Y en cuanto a lo que usted me pregunta de la lista de los asambleístas, pues tendrá que la Fiscalía investigar qué tan cierto es todo esto, qué grado y nivel de participación tiene cada asambleísta en este reparto, en estos actos bochornosos de corrupción. Y en cuanto al tema de los asesores, que si devengan o no devengan su sueldo o son víctimas de quienes los ponen en ese puesto y a cambio les exigen una retribución económica, pues la Contraloría y la Fiscalía son quienes deben actuar. Lastimosamente actúan cuando los que han caído en desgracia son personajes políticos de la vereda de enfrente, pero cuando son personajes políticos de la gallada, ahí no se actúa. Entonces, eso es lo que debe cambiar. Las entidades de control del país deben actuar sin mirar a quién, deben actuar sin contemplar ideologías, ni colores, ni amistades o enemistades. Eso es lo que necesita el país para comenzar a estructurar una nueva institucionalidad, pues, y tratar de construir un país, porque lastimosamente no somos más que un latifundio en estos momentos. La tan trillada situación de función del Estado, quizás para mi criterio, lo he repetido en varias ocasiones, la más importante de las funciones del Estado, la función de transparencia y control social, la participación ciudadana. El señor Contralor aparece, ya sabemos la forma irregular cómo se quedó autoproclamado y un poco ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero aparece como presidente de la función de transparencia y control social. ¿Cómo se dio ese nombramiento? ¿Quién lo eligió como presidente de la Comisión de Transparencia Social? Así se lo vio en el escenario de manifestaciones y huelgas del pasado mes de octubre del año anterior, doctor. A ver, hay que distinguir entre la función de transparencia y entre el CPCCS. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo de la función de transparencia y control social. Es una suerte equivalente de lo que la Asamblea es para la función legislativa. El CPCCS es un organismo de la función. ¿Quién puso a la cabeza de la función de transparencia y control social a la Contraloría? Pues la ley y la Constitución. No es que Pablo Celi, como Contralor General del Estado, haya sido él designado para ese cargo, sino que le corresponde a la Contraloría General del Estado presidir a esa función del Estado. Asumir como juez de cuentas, porque también ese tema se está hablando, tratar de manejar de otra manera el tema de control de las entidades públicas para evitar malos manejos, pero llegando a hablar bien del caso Pablo Celi, el hecho de haber roto una acción de personal cuando estaba removido del cargo, siendo subrogante, ¿es legal la presencia de Pablo Celi en la Contraloría? Por supuesto que no es legal, e incluso el CPCCS del Trujillato nunca lo evaluó, nunca revisó su designación y nunca convocó a concurso de Contralor. Es la única autoridad de control que jamás fue auditada y jamás fue propuesto su cambio. Todas las entidades de control que eran designadas por el CPCCS fueron removidas, incluso la Corte Constitucional. Pero en el caso curioso de la Contraloría General del Estado, a Celi jamás se lo tocó, lo cual deberá ser de estudio y de análisis cuando exista una asamblea proba y cuando exista un CPCCS probo. Lastimosamente Trujillo ya no se encuentra en este mundo y no podrá responder por sus fechorías, pero ventajosamente
Los otros 6 consejeros sí se encuentran y deberán responder ante la ley y la justicia. Ojalá la justicia sea justa y que la balanza funcione bien en ese sentido, y ojalá estemos presentes y vivos todavía para ver cómo es el desenlace de esta situación de Contraloría como parte de la función de control y transparencia del país. Doctor, el tema de la pandemia como tal, ciertamente en varios sectores, y así han manifestado varios panelistas en medios de comunicación, que el gobierno nacional se demoró en tomar medidas. Desde noviembre, diciembre se decía ya por parte de la Organización Mundial de la Salud que esto va a ser de connotación y de cobertura mundial, pero el gobierno nacional se esperó recién hasta marzo para dar el campanazo y decretar la emergencia. ¿Cómo usted cree que debía actuar el gobierno, o estuvo bien lo que hizo? Mire, recuerde y recordemos que incluso el vicepresidente de la República se mofó de la enfermedad, se mofó de la crisis que sufría Wuhan y dijo, y debe estar registrado en que él se iba para allá y que si le tocaba morir como héroe, pues moriría como héroe por abrir las fronteras comerciales del Ecuador. Luego, cuando ya esto fue bastante calamitoso y la Organización Mundial de la Salud, que es otro organismo que nos ha quedado debiendo, alertó de la facilidad de esparcirse el virus, lo que hizo el gobierno nacional fue poner a personas en los puertos y aeropuertos con un frasquito de gel antibacterial, echándosele en las manos a quienes se acercaban a la mesa a pedirlo. No se tomaron medidas, no se cerraron fronteras, no se previó lo que iba a pasar. Y cuando ya teníamos el caso de la primera contagiada, aparentemente la señora de Babahoyo, la cual luego se descubrió que nunca fue la paciente cero, el gobernador de la provincia del Guayas autorizó que se realice un partido de la Copa Libertadores entre Barcelona e Independiente del Valle con presencia de público, lo cual, dicho por muchos expertos en epidemiología y en estadísticas, fue el punto de partida para que se masifique el esparcimiento del virus en Guayaquil. Entonces, cuando un gobierno es torpe y se toman medidas políticas y con cálculo político, pues pasan estas cosas que sin revisar criterios técnicos se hacen a lo que salga y se hace únicamente por cálculo político. Trataron de direccionar la responsabilidad del contagio a una determinada dama en la provincia de Los Ríos. Después salió a conocerse de que, y era evidente, lógico, de que aumentó el riesgo de contagio en este compromiso deportivo en la ciudad de Guayaquil. Pero también se decía, y eso corrobóreme usted, doctor, que en la puntilla de San Borondón se celebró un matrimonio en donde habría venido gente invitada que estaba ya infectada, e incluso algunos participantes en esa ceremonia, un matrimonio me parece que fue, portaban las mascarillas. Y yo, en lo que podemos ver la realidad de nuestro medio, siendo una celebración de cualquier tipo de celebración, actúan allí los actores del evento, pero quienes están tras bastidores, servidores, la servidumbre, asistentes, la logística en general, son gente común y corriente de los barrios suburbanos, en donde explotó esta pandemia. Es cierto que se realizó esa reunión social, privada, de una familia acomodada en el sector de la puntilla en San Borondón, doctor. Sí, es totalmente cierto, y además hubieron varios fallecidos con apellidos rimbombantes que estuvieron presentes en dicho matrimonio. Tuvieron muchos infectados también por aquella situación. Y pues bueno, es parte de la irresponsabilidad social que no distingue entre chequeras, ni billeteras, ni color de piel. Así como fueron irresponsables en este matrimonio, han sido irresponsables muchísimos guayaquileños y muchísimos ecuatorianos en seguir disfrutando, libando, haciendo jolgorio durante esta crisis. Daba la impresión de que al conocer ese tema, allí seguramente
estuvo la alcurnia, la crema nata de la gente acomodada, los mejores apellidos de Guayaquil. Curiosamente, y usted sabe, doctor, que varios alcaldes, no quiero decir que ellos estuvieron ahí, pero curiosamente, la mayoría de alcaldes social cristianos se infectaron, doctor. Entonces, daba la impresión como que el gobierno trataba de encubrir, trataba de decir, porque de eso no se comentó casi nada en el país, doctor. Sí, fue una curiosa coincidencia que también se atribuyó luego a una reunión que hubo en el ECU 911 de San Borondón o en el sector de La Puntilla, días antes de la declaratoria de emergencia sanitaria y de la declaratoria de estado de excepción. Sin embargo, en esa reunión no estuvo, por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, sino un delegado, y no estuvo tampoco el gobernador de la provincia. No se sabe finalmente cómo se infectaron estos alcaldes de diferentes cantones, pero sí se sabe que hubo mucha irresponsabilidad política y ciudadana en el manejo de esta situación. El presidente del Colegio Médico de Pichincha había referido ciertas recomendaciones para poder enfrentar en lo que resta de convivencia de esta pandemia. Usted, doctor, así viendo desde afuera, viendo la interpretación del gobierno nacional, viendo los actos de corrupción que se han dado en hospitales, donde se tiene que manejar el control de esta pandemia, y viendo la actitud de la ciudadanía, ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Mire, básicamente las recomendaciones que puedo dar es como padre de familia y como ciudadano. La principal, utilizar en todo lugar público la mascarilla, tener normas de distanciamiento, respetar ese distanciamiento social, procurar no ir a eventos o a lugares donde se concentre mucha gente, lavarse frecuentemente las manos, utilizar alcohol. Y lo más importante, y que quizás no sea lo socialmente aceptado, no vaya en hospitales ni a clínicas privadas. Si usted siente algún síntoma, consulte con su médico de confianza, consulte de pronto con el 171, no sé si sigue habilitado, pero no vaya a hospitales ni a clínicas. Lo que desencadenó esta situación, o uno de los factores que desencadenó esta ola de mortandad en Guayaquil, fue el abarrotamiento de hospitales y de clínicas por la desesperación y el poco conocimiento de cómo enfrentar esta situación. Muchas personas cargaron con una alta presencia viral en sus cuerpos y les provocó la muerte. Si ustedes sienten algún síntoma, alguna picazón de garganta o alguna cosa, por prevención, procuren hacerse por lo menos 3 veces a la semana vaporizaciones con eucalipto, con canela, con hierba luisa, con manzanilla. Tomen infusiones de té, de jengibre, de limón, de canela. Traten de esta manera prevenir el virus. Existen algunos medicamentos en el mercado, algunos productos como la caloba y otros tantos que no me atrevo a mencionar porque no soy quien yo para prescribir medicamento a nadie, pero lo que sí les pido es prevenir la situación y no acudir a centros de salud pública ni privada si usted siente algún estrago, porque esto puede detonar en que se empeore su cuadro médico. Prevéngalo con el distanciamiento social, con la responsabilidad cívica y sobre todo con estas vaporizaciones e ingesta de infusiones calientes. Guayaquil en el contexto mundial. La ciudad más grande del Ecuador por población, movimiento económico, en donde resucitaron, creo que 4 resucitados, doctor. Mientras otros cuerpos se sabe que todavía están sin poder ser identificados. ¿Qué cabe ahí, doctor? ¿Qué cabe? ¿De quién es la negligencia? ¿Qué tiene que hacer ahí el ministro, los directores de las casas de salud? ¿Quiénes manipularon? La policía técnica encargada de recoger los cadáveres. ¿Dónde está la pelotita? ¿Quién responde por eso, doctor? Mire, entiendo que hay una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, la que busca atribuir responsabilidades respecto a la no identificación de cadáveres. Considero que no es el momento oportuno para que se inicien las investigaciones o atribuir responsabilidades, porque
dadas las circunstancias actuales, se van a tapar muchas cosas. Muchos errores que se cometieron quizá de buena fe, otros por negligencia manifiesta, algunos por mala fe. Verdadera administración de justicia, cuando haya unas autoridades de control remozadas, pues creo que será el momento oportuno para conocer la verdad de lo que pasó en esta pandemia. Gracias, doctor. Interesante el diálogo. Conocemos algunos aspectos importantes que son del dominio público y que vale la pena compartir con otra visión. Nuestro criterio ha estado, a más de presentar la noticia, hemos dado cierta parte de opinión también y nos responsabilizamos, por cierto, siempre sostenidos por sustentos reales que nos permite pronunciarnos con total libertad, en nuestro medio al menos. Doctor, la serie de actos de corrupción, ya vamos a otro tema, corrupción como tal, la serie de actos de corrupción detectados en los últimos tiempos, más allá de que los sobreprecios, más allá de que hayan personas estratégicamente colocadas en puntos específicos para que canalicen y den viabilidad a los procesos de contratación, más allá de todo eso, la ley de contratación pública como tal, la implementación de la plataforma de compras públicas, todo a través del sistema. Desde mi punto de vista, creo que ese sistema de contratación pública es vulnerable, porque permite direccionar los procesos, los contratos a X y persona del agrado de la autoridad contratante o del funcionario que está con actos muy comprometidos tratando de favorecer a alguien en particular. ¿Cree usted que esa ley de contratación pública, que el sistema nacional de contratación pública es un sistema muy transparente o que hay violabilidad en la operación? Mire, evidentemente el sistema y la ley son perfectibles, son mejorables. Yo considero que se avanzó mucho en el desarrollo de este sistema de compras públicas, pero recordemos que al final del día la ley la interpretan humanos y el sistema lo manejan humanos. Entonces es probable que quien lo maneje, si quiere permitir que se cometan actos de corrupción, lo permitirá, así tengamos el mejor sistema del mundo. Pero también es importante recordar que la mayoría de estos actos de corrupción que han ocurrido desde marzo hasta acá se han dado en el evento de una emergencia sanitaria, de una declaratoria de emergencia. Es decir, muchos procesos de contratación se hicieron bajo la modalidad de emergencia, por lo cual se adjudicaron muchos sin mayor control. Entonces, pues el problema desde mi punto de vista no es el sistema, sino los funcionarios que lo manejan. En ese sentido, doctor, venimos haciendo una asesoría discreta a una unidad empresarial familiar y muy pequeña, creada en el 2012. Hasta la vez sale un contrato público, doctor, y fue creado para esos fines, porque en la aplicación de la norma de contratación pública se establece que es una especie y suerte de distribución equitativa de los recursos, más la ley también establece que se puede contratar en primera instancia con proveedores de bienes o servicios que estén en esa localidad donde se va a hacer tal o cual obra o adquisición para que se genere la activación económica. Pero lo que se ha visto es que desde la autoridad contratante, el equipo que maneja compras públicas o por último la misma autoridad o el equipo que califica las ofertas coordina bien con alguien a quien quieren direccionar para que vaya a sacar un nuevo código, más cuando la invitación se ejerce automáticamente a través del sistema, tiene que ser notificado vía correo a todas las empresas que están calificadas para ese bien o servicio, pero cuando van a sacar un código casi relacionado, es único. Entonces, la invitación está direccionada a esa persona, más no a unos 7, 8, 10, o 15, o 20, o 50 ofertantes que están calificados para dar servicio. Ese tema es un acto de tamaña corrupción que se ha venido dando, doctor, y en carne propia lo hemos visto, lo hemos presenciado, lo hemos denunciado al sistema de compras públicas. Lo único que han dicho ellos es, presente la denuncia, pero se presentó la denuncia y ahí se queda eso. No hay seguimiento, no hay sanción, pero ahora
Se destapó la olla de grillos por esta emergencia, doctor. Me gustaría su apreciación sobre lo que acabo de relatar. Pero es que usted me da la razón. La ley prevé que en un porcentaje debe priorizarse la adjudicación a compañías, a proveedores que sean de la localidad para así dinamizar la economía y para fomentar la microempresa. Sin embargo, son los humanos, son los funcionarios que manejan el portal de compras públicas de una determinada institución los que obvian la ley, los que buscan pérfidamente favorecer a alguien que les va a colaborar y entonces pues se burla al sistema y se burla a la transparencia del proceso, pero la ley establece cómo debe hacerse, sin embargo son los mismos que siempre han buscado aprovecharse de una forma u otra del erario nacional, con esa tan cacareada muletilla y concepción de que todos llegan a la política para resolver sus vidas. Entonces, cuando la función del político no es resolver su vida, sino resolver la vida de los demás, transformar la vida de la comunidad que lo ha elegido, transformarla para bien, desde luego. Entonces, si la ley establece un mecanismo de contratación y establece algún tipo de prioridad o de posibilidad para que los más pequeños también se beneficien, y el funcionario o los funcionarios son los que buscan la trampa, entonces el problema no es de la ley, el problema es de quienes manejan el sistema. En ese sentido, doctor, es viable que se establezca una investigación, porque si bien es cierto, lo que podría darse es viéndose perjudicados, porque acá se ha dado eso, doctor. Algunas personas que se sentían en opción de poder ser calificados, y aparecen otras personas que incluso no daban ese servicio, no vendían ese producto y misteriosamente dedicadas a otras actividades, ahora dieron y contrataron con el Estado para ofrecer bienes suntuarios para la pandemia. ¿Cree usted que una unidad de las personas que en cada localidad están calificadas podrían presentar una denuncia muy amplia para que se haga respetar la concepción de la ley de la distribución equitativa para la dinamización de la economía? Esa denuncia ante CERCOP, ante Fiscalía, ante Contraloría, ante qué organismo, doctor? Yo creo que debería canalizarse una denuncia ante estos tres organismos que usted ha mencionado, pero denuncias que se fundamenten en documentos que puedan acreditar que de hecho existe este favoritismo o este direccionamiento de los procesos hacia determinadas personas. Porque evidentemente son actos de corrupción que, más allá que puedan existir sobreprecios o no, direccionan un proceso o direccionan procesos que deberían ser atribuidos a las mejores ofertas en igualdad de condiciones. Muchas gracias, doctor. Interesante. Este tema fue fundamental consultarlo a usted y compartir con nuestros televidentes y amigos. Son exactamente las 16 horas 41 minutos, amigos, estamos compartiendo el programa Punto de Vista, nos habíamos olvidado de identificar nuestro programa. Este evento tiene la finalidad de realizar entrevistas, análisis, opinión y, por cierto, comentarios de algunos temas del contexto nacional, incluso local. Así que en esta ocasión dialogamos con el doctor Pedro Enrique Moreira Peña, distinguido profesional de Derecho, constitucionalista, experto en temas penales, muchas acreditaciones que lo refieren también como especializado en criminología, y estamos tratando algunos temas puntuales en el asunto de nuestro programa denominado Punto de Vista con el tema Realidad Nacional. Doctor, el asunto de las elecciones, ya casi terminamos, no sé cómo está de su agenda, doctor, 16:41 minutos. Cuidado con trastocar algún asunto de su agenda personal, no quiero ser causante de alguna situación que perjudique a usted. Como tuvimos problemas de conectividad al inicio, me conecté desde mi celular, no desde mi computador, entonces me queda 6% de batería y no sé si alcanza a terminar la entrevista. Vamos, aceleremos un poquito entonces, doctor. Puntual. El tema de las elecciones. ¿Usted cree que el movimiento que ha dado acogida a la Revolución Ciudadana pueda participar
¿Usted cree que alguna situación de nefasta, malévola, programada, direccionada pueda ejercer el Consejo Electoral? ¿O ya se puede tener la confianza de que la lista 5, Compromiso Social, puede entrar con candidatos en firme? Mire, con la gente que administra temporalmente este país, no hay confianza de nada. Antes de la pandemia ocurrió una denuncia presentada o una observación, mejor dicho, presentada por la Contraloría General del Estado en un informe de auditoría al CNE, en la que pedía que se anule el registro electoral de compromiso social, facultad de la cual carece la Contraloría. No es un tema que la Contraloría deba decidir o deba ni siquiera insinuar, pero lo hizo. Entonces, esto entiendo que se encuentra en trámite. Usted va a conversar más tarde con la compañera que es directora de dicha agrupación política. Ella quizás le pueda dar más luces al respecto, pero entiendo que el movimiento como tal está buscando las salidas jurídicas para evitar la sanción. Sin embargo, en el evento que el CNE o quienes están detrás de inhabilitar la participación de Rafael Correa y del movimiento o de la agrupación política Revolución Ciudadana, pues yo estoy seguro que no faltarán movimientos y partidos políticos que presten su casillero o presten su nomenclatura para permitir que la Revolución Ciudadana participe en las elecciones de 2021. ¿Qué criterio merece, doctor, el favoritismo? Ciertos indicios de negociación, el toma, el daca, te doy y me das. Al parecer, librarle del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral a cambio de aprobar una organización política ahora para el asambleísta vinculado en tremendo caso de corrupción. ¿Qué criterio merece eso, doctor? Mire, es muy penoso como la mayoría de cosas que suceden en este país en los últimos tiempos. Eh, Entiendo que esto debe ser investigado por las autoridades, entiéndase Fiscalía, eh, quizá también la Contraloría deba hacer algún tipo de investigación si es que se utilizaron fondos públicos, pero principalmente es la Fiscalía quien debería investigar acuciosamente si hay alguna conducta penal que sancionar. Pero más allá de que exista o no exista una responsabilidad legal o se haya cometido algún ilícito, es muy penosa la poca moral con la que se está manejando el país y es muy triste ver que hemos regresado al país del pasado. Doctor, para que no se nos corte repentinamente la entrevista, con esta última finalizamos, doctor, con la renovación o el pedido más bien de una invitación futura en donde podamos tratar otros temas de la actualidad. Hemos referido a algunos importantes, faltan muchos. Sin embargo, nos va a cortar de pronto por la batería la entrevista repentinamente. Concluyo la entrevista con esta pregunta, doctor. Hace días se mencionaba de que el Consejo Nacional de la Judicatura, a propósito de este asunto de la pandemia y la imposibilidad de que los profesionales del derecho puedan concurrir hacia las dependencias de la Judicatura a realizar sus trámites, sus acciones legales, la emisión de la firma electrónica para poder hacerlo a través del sistema virtual. Muchos profesionales se quejaban de que esto está siendo muy tedioso y que a la final demasiado demorado y engorroso. ¿Cómo está ese tema? Ya sus colegas, usted, están dinamizando la nueva modalidad de actividad del ejercicio profesional mediante la acción de la firma electrónica. ¿Hay problemas? ¿Qué dificultades tienen ustedes en el ejercicio de su profesión? Por favor, doctor. Bueno, Byron, para mí ha sido un gusto estar en su programa, muy ameno. Lastimosamente las limitaciones tecnológicas hicieron que un poco quede menguada el tiempo de la entrevista y luego pues el celular se me quedó sin batería. Y para responder la pregunta del estribo, mire, junto con Ricardo Vanegas presentamos en el a finales de abril una acción de protección contra esta decisión del Consejo de la Judicatura de hacer exigible el uso de la firma electrónica. Más por la exigencia por el cobro de una tasa para poder utilizar la firma electrónica, dado que, como usted entiende y como muchos de los que nos escuchan sabrán, el acceso a la justicia es gratuito. Sin embargo, la señora jueza que conoció esto en primera instancia creyó que no existía ninguna vulneración constitucional y no se dio paso a nuestro pedido.
Por fuerza de las circunstancias, muchos abogados y muchas abogadas han tenido que adquirir este sistema o servicio que no es propio ni exclusivo del Consejo de la Judicatura, sino que quien emite la firma electrónica es Arcotel. El Consejo de la Judicatura simplemente es una certificadora de esa firma o de ese componente, y pues se ha tratado de salir al paso. Pero lastimosamente el Consejo de la Judicatura ha manejado muy mal este tema para los abogados. El trámite o la implementación del proyecto de justicia cero papeles fue una idea y una iniciativa del Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Yal, programa o proyecto que quedó trunco, dado todos los sucesos políticos que son de dominio público, y que ahora de forma precipitada y atropellada se lo ha querido implementar de una manera poco óptima. Entonces, estamos luchando con esto para que afecte lo menos posible a nuestros colegas y se pueda reanudar la justicia, porque lastimosamente el rostro oculto del sistema de justicia son todas las personas, por ejemplo, privadas de su libertad, que están esperando que termine de normalizarse esto para poder ver cómo su situación se soluciona, y también incluso adolescentes, niños, que están esperando que esto se reanude para que padres irresponsables puedan consignar su pensión alimenticia. Hay una serie de situaciones correlacionadas, efectos secundarios que se pueden evidenciar. Usted lo refiere exactamente como un hombre que se desarrolla en esa actividad. Doctor, una vez más, reitero el agradecimiento a esta invitación. Espero que me acepte en algún momento determinado para tratar algunos otros temas. Gracias por su gentileza. Yo dejo en sus palabras finales y esperando un nuevo encuentro con usted, doctor. Le reitero mi agradecimiento, Byron. Estoy presto para acompañarlos cuando usted así lo considere. Presento mis excusas a usted y a sus oyentes y televidentes por este problema técnico, pero sin embargo son imponderables propios de transmitir en vivo. Entonces quedo muy agradecido. Mi compromiso es estar con ustedes cuando así se requiera, pues, y nada, a rescatar a Yaguachi, a rescatar la patria. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, un placer haber tenido este diálogo. Ojalá los ciudadanos puedan sacar su mejor conclusión. Algunos temas de interés nacional y local se han puesto en la palestra pública. Gracias, y hasta una próxima oportunidad, doctor. Felicidades. Un abrazo. Muy bien. Señoras y señores, amigos y amigas, hace pocos minutos concluimos con la entrevista con el invitado del día de hoy. Un saludo cordial para los amigos que estuvieron siguiendo de cerca nuestra audición. El doctor Edison León, excelente. Mis saludos, Byron, y al colega Moreira, dice, excelente, gracias a usted también por estar pendiente. Leonardo Mora, saludos, doctor Pedro Moreira. Felicidades, señoras y señores. Amigos y amigas, estamos ya sobre las 16 horas con 51 minutos, faltan 9 para las 17 horas, completaremos el espacio exactamente hasta las 5 de la tarde para luego prepararnos para la entrevista de fondo. A las 19 horas, señoras y señores, estará también en nuestro canal la distinguida ingeniera Vanessa Freire. Ella es la directora nacional del Movimiento Compromiso Social, Lista 5, para darnos una entrevista
asimismo tocar temas relacionados básicamente con la realidad del movimiento, con la situación política que se vive, las posibilidades de tener un proceso de elección, las posibilidades de tener candidatos en la tendencia política y algunos otros bagajes de la realidad del país. Estaremos dialogando con ella, señoras y señores, amigos y amigas. Elecciones 2021 es el tema a tratar con la ingeniera Vanessa Freire. Agradecemos la sintonía de Luis Alfredo Quinapayo Lema, Matilde Peñafiel, muchas gracias por haber estado con nosotros, doña Glenda Reynoso también, Willy Pilatuña. Quisiéramos que ustedes comenten en nuestra página principal, en la fanpage de Aroma Estéreo Radio TV. Algunas personas comentan en los grupos en donde estamos enviando la conexión, la transmisión, y también nos gustaría ese comentario en nuestra página principal para así motivarnos a seguir adelante. Heidi Choes Córdoba, también una reacción positiva para nuestra emisión. Verónica Elizabeth Serrano Pazmiño, gracias y correspondemos su sintonía con nuestro saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Desconozco a las personas que estoy mencionando, no las conozco, pero al mismo tiempo pues nos congratula saber que estuvieron pendientes de nuestro programa. A José Orellana también, un saludo cordialísimo, en algún lugar del Ecuador o fuera del país. A Leonardo Mora, de igual manera, estuvo saludando al entrevistado. A Dani Urresta, Manuel Jiménez y Melinton Cobos por visitar nuestra página el día de hoy. Al ingeniero Kevin Barahona, también como no, Digna Ronquillo, como siempre, pendiente de nuestra emisión. A Miriam Herrera, a Luis Felipe y Digna Ronquillo, Clever Lima, a Andelia María Moreno, al señor Felipe Ruiz, un saludo cordial y gracias por haber estado con nosotros. María Elisa Caicedo Sevilla, Antonio Contreras, el famoso cantautor, me parece que él nos sintoniza en la ciudad de Machala. Muchas gracias, amigos y amigas. Nuestro espacio llegó a la parte final. Son exactamente en nuestros estudios las 16 horas, atención, las 16 horas con 54 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Fuera de las fronteras patrias, algún diferencial cambiario de hora, pero estamos acá nosotros listos para informar desde el origen de la señal en Ecuador, el cantón Yaguachi básicamente. Señoras y señores, reitero, el día de mañana también tenemos entrevista. Mañana hay un plato fuerte. Hoy tremendos invitados, tremendos invitados. Hace poco el doctor Pedro Enrique Moreira Peña, ya mismo viene otra gran invitada. Se trata de la ingeniera Vanessa Freire, hoy a las 19 horas. Y el día de mañana a las 19 horas estaremos haciendo el diálogo, una entrevista nada más y nada menos que con el doctor Augusto Tandazo Borrero. El doctor Augusto Tandazo, experto constitucionalista, un hombre que sabe de derecho penal, un hombre que conoce del derecho público. Además fue ex secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, experto en energía y en petróleos. Así que va a haber la oportunidad de conversar muy interesantemente con el doctor Augusto Tandazo Borrero el día de mañana a las 19 horas. Y aparte del perfil de él, también se suma otro adicional. Está siendo mocionado por varios sectores y colectivos en el Ecuador como posible candidato presidencial en las elecciones del 2021. Con él también hablaremos el tema realidad nacional. Mañana, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en nuestro canal digital. Señoras y señores, amigos y amigas, es importante que estemos todos conectados, todos juntos a través de nuestra emisión diaria, con información, con novedades, con comentarios, siempre les acompañamos. Saludos para Kelber Bermúdez, para Jaime Javier Sotomayor también, como no, muchas gracias y sigan nuestra sintonía. Para Gine Vázquez también en algún lugar nos está escuchando, excelente y muchas gracias por estar con nosotros, amigos de la sintonía. Señoras y señores, nos despedimos, nos vamos y el día jueves próximo tendremos un evento muy interesante también. Estamos en los próximos días para confirmar la invitación de un nuevo entrevistado para el próximo jueves y asimismo en horas de la noche a las 19 horas dedicamos espacio para noticias y también para entrevistas. Así que amigos,
Felicidades, les agradezco infinitamente a ustedes por su gentil y cordial atención. Hasta pronto. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo